Una maestra fue despedida injustamente, humillada por un sistema que ya no valoraba su experiencia. Pero lo que nadie imaginaba es que aquella mujer estaba destinada a transformar a toda una comunidad. Bienvenidos a Historias de Coraje. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir recibiendo relatos que inspiran y nos recuerdan que incluso en medio de la adversidad, el amor verdadero encuentra la manera de florecer. La historia comienza en un pequeño pueblo rodeado de colinas y caminos polvorientos. Allí, en una escuela pública de paredes agrietadas, trabajaba Teresa, una mujer de 52 años, cabello entrecano y mirada firme. Llevaba más de 2 décadas enseñando. Para ella, la enseñanza no era solo un empleo, era una vocación, un acto de servicio. Cada mañana llegaba a la escuela antes que nadie. Abría las ventanas para dejar entrar la luz, ordenaba los pupitres, preparaba materiales improvisados con cartones y retazos de papel. A veces, con sus propios ahorros, compraba tizas, cuadernos y lápices para los niños que no podían permitírselos. Sus alumnos la adoraban, no porque fuera indulgente, sino porque les enseñaba con paciencia y pasión. Teresa tenía un don. Sabía transformar una lección de matemáticas en un juego con piedritas, una clase de historia en una narración épica, un ejercicio de lectura en una obra de teatro improvisada. Cada niño se sentía visto, escuchado, importante, pero no todos apreciaban ese esfuerzo. La nueva dirección del colegio, más interesada en estadísticas y recortes presupuestarios que en la educación real, la consideraba anticuada. Un día, en una reunión fría, el director le dijo sin rodeos: «Teresa, hemos decidido prescindir de sus servicios. Necesitamos renovar el plantel con docentes más jóvenes, más actualizados con la tecnología». Ella se quedó en silencio, como si le hubieran arrebatado el aire. «Pero he dado mi vida a esta escuela. Mis alumnos...» «Lo sentimos», cortó el director. «Es una decisión administrativa». Al día siguiente, un aviso en la cartelera informaba su salida. Los niños lloraban, algunos padres protestaban, pero la decisión estaba tomada. Teresa recogió sus cosas en una caja de cartón y salió por la puerta que tantas veces había cruzado con ilusión. Los días siguientes fueron oscuros. Se despertaba temprano por costumbre, pero no tenía a dónde ir. Pasaba las horas sentada junto a la ventana, mirando la calle vacía. Sentía que le habían arrancado no solo un trabajo, sino su identidad. ¿Qué era ella si no era maestra? Su pequeño apartamento se llenó de silencio. En la mesa aún quedaban libros con notas escritas a mano, ejercicios sin corregir, cartas que sus alumnos le habían dado como agradecimiento. Los hojeaba con lágrimas en los ojos, preguntándose si todo había sido en vano. Hasta que una tarde alguien golpeó su puerta. Era Marta, una de sus exalumnas, ahora madre de 2 niños pequeños. «Maestra, perdón que la moleste», dijo con timidez. «Mis hijos están teniendo problemas en la escuela. Yo sé lo buena que es usted. ¿Podría darles clases en casa?» Teresa dudó. Nunca había imaginado enseñar fuera del aula. Pero la súplica en los ojos de Marta la conmovió. «Claro, hija, tráelos mañana». Así comenzó todo. Al día siguiente, 2 niños se sentaron en la mesa del comedor. Teresa tomó un cuaderno y, con la misma paciencia de siempre, empezó a explicarles con dibujos y juegos. Los niños reían, entendían, aprendían. Marta, al verlos felices, lloró de emoción. «Gracias, maestra. Usted tiene un don que nadie más tiene». Y esa frase encendió en Teresa una chispa que creía apagada.
La noticia de que Teresa había empezado a enseñar en su casa se extendió más rápido de lo que ella imaginaba. En pocos días, otros padres comenzaron a acercarse con timidez. «Maestra, ¿será que también podría ayudar a mi hija con lectura?», preguntó doña Carmen, una vecina del barrio. «Mi niño no entiende las fracciones y usted siempre se las explicaba tan bien», dijo otro padre. Teresa, al principio, dudaba. Su comedor apenas tenía una mesa y 4 sillas, pero ver los ojos de los niños llenos de esperanza le devolvía fuerzas. Así que abrió su puerta una y otra vez, hasta que su pequeño departamento se llenó de risas, cuadernos y voces infantiles. Pronto, la mesa ya no alcanzaba. Teresa acomodó cajas como asientos, improvisó pizarras con cartones pintados de blanco, usó tapas de frascos como fichas para juegos matemáticos. Su hogar se transformó en un aula improvisada. Los niños llegaban contentos. Para ellos, aquello no era clase particular, era una aventura. Teresa convertía cada lección en algo vivo. Los números eran soldados en un ejército que debía organizarse. Las letras se volvían personajes de un cuento. Los problemas de ciencias eran misterios que había que resolver como detectives. Un día uno de los pequeños levantó la mano y dijo: «Maestra, aquí aprendo más que en la escuela». Ese comentario simple y sincero hizo que Teresa se cubriera el rostro con las manos. Lloró en silencio, pero eran lágrimas distintas. No de tristeza, sino de redescubrimiento. Cuando ya no cabían más niños en el comedor, Teresa tomó una decisión. Su garaje, lleno de cajas viejas y muebles rotos, se transformaría en aula. Pasó un fin de semana entero limpiando, barriendo el polvo acumulado, pintando las paredes con restos de pintura que consiguió de donaciones. Los padres ayudaron. Unos trajeron bancos de madera, otros donaron libros usados, otros pintaron murales coloridos con frases motivadoras. Aprender es crecer. El conocimiento abre puertas. Cuando todo estuvo listo, los niños entraron emocionados. El garaje ya no parecía un espacio frío, sino un aula cálida, iluminada por la risa y la creatividad. Allí no había uniformes, ni notas frías en un boletín. Había historias compartidas, aprendizajes reales y un ambiente de familia. Teresa sentía que la vida le estaba devolviendo lo que el sistema le había quitado. Claro, no todo era fácil. Muy pronto aparecieron obstáculos. Algunos vecinos criticaban: «Eso no es legal. ¿Quién le dio permiso para dar clases en su casa?». Los niños deberían estar en la escuela, no perdiendo el tiempo en un garaje. Incluso un funcionario local se acercó un día advirtiendo: «Señora, lo que usted hace podría ser considerado un centro no autorizado. Tenga cuidado». Teresa escuchó con respeto, pero no se detuvo. Sabía que no cobraba, que no estaba buscando negocio. Solo ofrecía lo que tenía: su tiempo, su vocación, su amor por enseñar. Los padres la defendieron, reunieron firmas, escribieron cartas, argumentando que sus hijos estaban aprendiendo más que nunca. La comunidad entera se volcó a apoyarla. Lo que hacía especial a Teresa no era solo su entrega, sino su forma de enseñar. Ella no se limitaba a repetir fórmulas o conceptos. Escuchaba a cada niño, entendía sus miedos, adaptaba sus lecciones a la realidad de cada uno. Si un niño amaba el fútbol, le enseñaba geometría usando una cancha como ejemplo. Si una niña soñaba con ser cocinera, le enseñaba fracciones cortando frutas. Si alguien no podía concentrarse, ella le pedía que contara un cuento antes de empezar para liberar su mente. Poco a poco, los padres empezaron a llamar a su forma de enseñar el método Teresa, y ese nombre se volvió famoso en el barrio. Un año después de su despido, cuando ya tenía más de 40 niños asistiendo a sus clases comunitarias, un periodista de la televisión local escuchó la historia. Intrigado, fue a visitarla. Grabó imágenes del garaje lleno de niños atentos, de las paredes pintadas con frases motivadoras, de Teresa escribiendo con tiza en una pizarra improvisada. La entrevistó, y ella, con humildad, solo dijo: «Yo no soy nadie especial.
Solo soy maestra. Y una maestra enseña, esté donde esté. El reportaje salió al aire esa misma noche. Nadie esperaba la repercusión. El video se volvió viral en redes sociales. Personas de otras ciudades comentaban: necesitamos una Teresa en cada barrio. Esto sí es educación con amor. Pronto llegaron donaciones, libros, pizarras, materiales didácticos, incluso computadoras usadas que algunas familias acomodadas decidieron regalar. El garaje, antes pobre y vacío, se llenó de recursos. Teresa lloraba cada vez que veía llegar cajas con la frase «para la maestra del pueblo». Pero no todos estaban contentos. La dirección de la escuela que la había despedido se sintió avergonzada. Sus resultados académicos estaban cayendo, mientras que los niños que iban con Teresa mostraban mejoras impresionantes. Un día, el director la visitó. «Señora Teresa, le advierto que lo que hace es irregular. ¿Podríamos denunciarla?» Ella lo miró con calma. «Ustedes me cerraron la puerta, yo solo abrí una ventana». El hombre no supo qué responder y se marchó furioso. Con el tiempo, el pequeño centro dejó de ser solo un lugar de clases. Los niños iban allí también a leer por placer, a cantar, a hacer teatro. Teresa organizaba festivales de lectura, ferias de ciencias caseras, tardes de cine educativo. La comunidad entera participaba. Los padres cocinaban para todos. Los abuelos contaban historias. Los jóvenes ayudaban con tareas. El garaje se había convertido en el corazón del barrio. Una tarde, Marta, la exalumna que había iniciado todo, le dijo con lágrimas en los ojos: «Maestra, usted no solo enseña a los niños, usted nos está enseñando a todos a creer en nosotros». Teresa sonrió. Quizás ese era su verdadero destino. El impacto llegó tan lejos que una fundación educativa nacional la invitó a un congreso para contar su experiencia. Teresa, nerviosa, se paró frente a un auditorio lleno de profesores, investigadores y directores. Con voz temblorosa, relató cómo había empezado con 2 niños en su comedor, cómo había sido criticada y cómo el amor de la comunidad la había sostenido. Al terminar, el auditorio entero se levantó para aplaudirla de pie. Algunos lloraban. La llamaron la maestra del pueblo. Y fue entonces cuando Teresa entendió algo profundo. Aunque la habían despedido, aunque le habían cerrado las puertas del sistema, ella había encontrado un espacio mucho más grande. Su verdadera escuela no tenía paredes ni uniformes. Su verdadera escuela estaba en el corazón de cada niño que aprendía con alegría. El éxito del pequeño centro comunitario de Teresa no pasó desapercibido. Cada vez más familias querían llevar allí a sus hijos. Algunos venían de barrios vecinos, otros incluso de ciudades cercanas. El garaje se quedaba pequeño. Los niños se sentaban en el piso, en los escalones, en cualquier rincón disponible. Pero nadie se quejaba. Allí se respiraba un aire distinto, un entusiasmo que no existía en las aulas tradicionales. Sin embargo, cuanto más crecía el proyecto, más fuerte era la resistencia de ciertos sectores. Un día, Teresa recibió una citación en la municipalidad. Al llegar, se encontró con funcionarios de educación y con el mismo director de la escuela que la había despedido. «Señora Teresa», dijo uno de los funcionarios con tono severo, «hemos recibido denuncias. Usted está funcionando como un centro educativo sin autorización oficial. Eso es ilegal». Teresa tragó saliva. No le gustaban los enfrentamientos. «Yo no estoy cobrando ni compitiendo con nadie. Solo enseño a los niños del barrio porque me necesitan». El director intervino con arrogancia. «Lo que usted hace es peligroso. Da falsas esperanzas. Los niños deben estar en instituciones serias, no en un garaje». Teresa respiró hondo y respondió con calma. «Lo que es peligroso es dejar que los niños pierdan la fe en sí mismos. Aquí aprenden con alegría y eso no lo encontraban en sus aulas». Los funcionarios se miraron incómodos. No podían negar la verdad. Los resultados eran evidentes. Los niños de Teresa habían mejorado en la escuela oficial. Mostraban más confianza, más disciplina, más creatividad.
Finalmente uno de ellos le dijo: «No podemos cerrarle la puerta, pero necesitamos que formalice su centro». Teresa asintió. No entendía mucho de papeles y trámites, pero aceptó el reto. El apoyo inesperado. Cuando la comunidad se enteró de la amenaza de cierre, reaccionó con fuerza. Los padres organizaron marchas pacíficas, los niños hicieron carteles que decían: «Queremos a la maestra Teresa, el garaje también es escuela». Un periodista nacional cubrió la protesta y la historia volvió a viralizarse. Esta vez no solo era un caso local. Todo el país hablaba de la mujer que había transformado un garaje en un centro educativo modelo. Pronto llegaron apoyos de universidades, de ONGs, de artistas que donaron materiales. Incluso maestros jubilados se ofrecieron como voluntarios para ayudarla. Teresa, que al principio había comenzado sola con 2 niños, ahora tenía un equipo. Cada niño que pasaba por el garaje tenía su propia historia, y Teresa las conocía todas. Estaba Samuel, un niño tímido que no hablaba en clase. En el garaje, descubrió su talento para dibujar y comenzó a ilustrar los cuentos que leían. Estaba Lucía, que odiaba las matemáticas, hasta que Teresa le enseñó a resolver problemas usando recetas de cocina. Estaba Diego, que soñaba con ser ingeniero pero nunca había visto una computadora. Cuando llegaron las donaciones, fue el primero en aprender a programar pequeños juegos. Teresa veía en cada uno una semilla, y su misión era regarla hasta que floreciera. El impacto fue tan grande que el Ministerio de Educación la invitó a una ceremonia nacional. Allí, frente a ministros, académicos y rectores, recibió un premio por su labor comunitaria. Cuando subió al escenario, el auditorio entero la aplaudió de pie. Ella, con voz temblorosa, dijo: «Me despidieron de una escuela porque pensaron que ya no servía, pero descubrí que enseñar no es un empleo, es un acto de amor, y el amor no se jubila». Las cámaras captaron lágrimas en los ojos de muchos asistentes. La frase se volvió titular en los periódicos del día siguiente. El reconocimiento trajo más visibilidad y también más presión. Personas poderosas quisieron apropiarse del proyecto, convertirlo en negocio, usarlo como bandera política. «Podemos ayudarla a construir un instituto enorme, con nuestro logo en la entrada», le ofreció un empresario. «Si se une a nuestro partido, podemos financiar su centro en todo el país», le dijo un político. Teresa escuchaba con respeto, pero respondía con firmeza: «Esto no nació para hacer negocio ni propaganda. Nació para los niños, y para ellos seguirá siendo». Muchos se fueron molestos, pero otros quedaron admirados por su integridad. El garaje ya no alcanzaba. La comunidad entera decidió unirse para levantar un espacio más grande. Con donaciones de materiales, jornadas de trabajo voluntario y hasta rifas organizadas por los padres, construyeron un salón comunitario en un terreno baldío. Cuando las paredes estuvieron levantadas y los niños entraron por primera vez, Teresa se quedó sin palabras. El lugar tenía murales coloridos, una biblioteca improvisada, mesas largas y hasta un rincón con computadoras donadas. Los niños aplaudieron, los padres lloraban, y Teresa, con la voz quebrada, solo pudo decir: «Gracias. Ustedes son la prueba de que la verdadera educación no necesita muros, sino corazones unidos». La historia cruzó fronteras. Organizaciones internacionales comenzaron a escribir sobre la maestra del pueblo. Algunos medios la comparaban con grandes pedagogos de la historia. Universidades extranjeras la invitaron a dar charlas. Pero Teresa no se deslumbraba. Siempre volvía a su barrio, a su aula, a sus niños. Decía: «Yo no quiero fama. Mi premio está en cada sonrisa que veo cuando un niño descubre que sí puede aprender». El nuevo salón comunitario se convirtió en un faro. Cada tarde, los niños llegaban corriendo con mochilas ligeras, algunos descalzos, otros con uniformes gastados, pero todos con el mismo brillo en los ojos, la expectativa de aprender. La fachada estaba pintada con un mural enorme que decía: «El conocimiento abre alas». Y eso era lo que Teresa les daba a sus alumnos.
alas para volar más allá de las limitaciones. Pronto, el centro dejó de ser solo un lugar para niños. Adultos que no habían terminado la primaria comenzaron a asistir por las noches. Teresa organizaba clases de alfabetización, donde abuelos aprendían a leer y escribir por primera vez. Uno de ellos, don Manuel, de 70 años, lloró el día que pudo leer en voz alta una carta de su nieto. Maestra, pensé que ya era tarde para mí, pero usted me devolvió la dignidad. Las madres del barrio también encontraron allí un espacio. Aprendían a llevar cuentas, a usar computadoras básicas, a organizar pequeños emprendimientos. El salón comunitario se convirtió en un verdadero centro de transformación social. Un día, para sorpresa de todos, apareció en el centro el mismo director que la había despedido. Caminaba incómodo, observando los murales, los niños sonrientes, las mesas llenas de libros. Se acercó a Teresa y con voz baja dijo: «Me equivoqué». Ella lo miró en silencio. Cuando la despedí, pensé que estaba tomando una decisión administrativa. No entendí que estaba apagando una luz. Pero usted no solo siguió brillando, sino que iluminó a todo un barrio. Teresa sonrió con humildad. No guarde culpa. Lo que pasó me trajo hasta aquí. A veces, lo que parece un final es en realidad un comienzo. El hombre asintió con lágrimas en los ojos y se marchó en silencio. Con los años, el proyecto de Teresa fue reconocido en varios países. Llegaron documentales, periodistas extranjeros, voluntarios que querían aprender de su método. Algunos intentaron resumirlo en fórmulas pedagógicas complicadas, pero cuando le preguntaban a Teresa cuál era su secreto, ella siempre respondía lo mismo. El secreto es escuchar. Cuando escuchas de verdad a un niño, encuentras la llave de su aprendizaje. Esa frase se convirtió en lema de educadores en todo el continente. Teresa envejeció. Sus cabellos se volvieron totalmente blancos, sus pasos más lentos, pero nunca dejó de enseñar. Hasta en los días de más cansancio, llegaba al salón con una sonrisa y un cuento nuevo para compartir. Un atardecer, después de una clase llena de risas, se sentó en su escritorio y miró a los niños con ternura. Les dijo: «Algún día, yo ya no estaré aquí. Pero recuerden, el conocimiento no muere. Lo que aprendieron conmigo, llévenlo siempre en el corazón y compártanlo con otros. Esa será mi forma de seguir viva en ustedes». Los niños, sin entender del todo, aplaudieron. Pero los adultos presentes lloraban en silencio. Años más tarde, cuando su salud comenzó a deteriorarse, Teresa decidió dar una última lección especial. Convocó a todos, antiguos alumnos, padres, vecinos. El salón estaba repleto, con gente de pie en las puertas y ventanas. Se levantó lentamente, apoyada en un bastón, y escribió en la pizarra una sola palabra: amor. Esto es lo único que necesitan recordar. El amor es la base de todo, de la enseñanza, de la familia, de la vida. Si ponen amor en lo que hacen, siempre estarán educando, aunque no tengan un aula ni un título. Hubo un silencio profundo. Luego, una ovación que pareció no terminar nunca. Esa fue su última clase. Cuando ella falleció, toda la comunidad la despidió con honores. Las calles se llenaron de carteles que decían: «Gracias, Maestra Teresa». Niños, adultos y ancianos llevaron flores al salón que ella había levantado con tanto esfuerzo. El centro comunitario no cerró. Sus antiguos alumnos, ya adultos, decidieron continuar su legado. Se organizaron como voluntarios, mantuvieron el espacio abierto y lo renombraron como Instituto Comunitario Teresa. Hoy, cientos de niños siguen aprendiendo allí, y en la entrada una placa recuerda sus palabras. Me quitaron un empleo, pero no pudieron quitarme mi vocación. Enseñar no es un trabajo, es un acto de amor. La historia de Teresa nos recuerda que los finales a veces son comienzos disfrazados, que las injusticias pueden convertirse en oportunidades y que cuando el amor guía nuestras acciones, ninguna puerta cerrada puede detenernos.
porque la verdadera educación no se mide en títulos ni en edificios, sino en las huellas que dejamos en el corazón de quienes aprenden con nosotros. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Historias de Coraje y acompáñanos en nuestro próximo relato, donde descubrirás cómo un anciano jardinero venció al olvido con una semilla que cambió la vida de miles.